Bueno, ahora continuamos. Entonces, continuamos con la mesa redonda. Para las preguntas que surjan después al final vamos a tener una sesión también de micrófono abierto. Entonces, ahorita la guía de sala va a estar si tienen alguna pregunta, digamos, de réplica con respecto a la discusión que vamos a tener ahorita. La discusión va a estar ahorita moderada por Jaime Iregui. Jaime Iregui es artista y gestor cultural con maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Como artista plástico expone su trabajo individual y colectivamente en Colombia y otras ciudades como Nueva York, Caracas, Londres, La Habana desde 1977 y junto a otros artistas ha fundado espacios artísticos independientes como Magma, Gaula, Tandem y Espacio Vacío. Desde el año 2000 es editor de Esfera Pública, espacio virtual de discusión sobre las prácticas artísticas institucionales. Sin más preámbulos, les dejo con Jaime Iregui como moderador. Bueno, ¿se oye? Bueno, gracias por la invitación. A partir un poco de lo que he escuchado el día de ayer y hoy, presentaciones de cada uno, quisiera como hacer algunas preguntas, o un par de preguntas iniciales. Aquí tengo otras preguntas que ha hecho el público. Y parten como de también el nombre, el título del encuentro que nos convoca, ¿no? La institucionalización de las prácticas artísticas, que, digamos, así como se escucha, quiere decir como, de alguna manera, cómo se regulan o cómo se formalizan esas prácticas artísticas. No es tanto pensar de pronto cómo es que se instituyen o cómo de alguna manera nacen, sino de alguna forma cómo fluyen por la institución o cómo de alguna manera también van tomando como una forma, y en el sentido más crítico a veces se piensa, qué sé yo, desde el activismo en los años 60, 70, que institucionalizar era como lo proponía ayer Víctor Manuel, esa función binaria que hay una fuera de la institución y que la institución absorbe esa práctica, ¿no? Aquí así lo sepamos, como lo proponía ayer Víctor Manuel, que hay como la institución arte, ¿no? Donde los agentes son institución, donde el artista es institución, donde la crítica, el estudiante, el profesor. Aún así, cuando uno lo vuelve, lo conjuga, ¿no? Institucionalizar quiere decir como formalizar, como casi como absorber. Y muchos de esos modelos, pues los ve uno en instituciones sobre todo como de las economías fuertes, como en Estados Unidos o en Europa, donde sí institucionalizar, sí se siente. Aquí yo creo que en nuestro medio eso no es tan fuerte, las instituciones acá son más flexibles, porosas, las instituciones también en sentido ampliado, el artista, la crítica también tienen una presencia fuerte, los artistas acá, como hemos visto en algunos casos, hacen sus cosas, se instituyen, están haciendo como sus prácticas, trabajan con instituciones, ya sean salones regionales, en becas, etcétera. Entonces es un modelo distinto. Pero de todas maneras la pregunta ahí permanece, ¿cómo afecta la institución de alguna manera la práctica? No tanto en la forma en que la institución de pronto, llámese Ministerio de Artes o otra institución, universidad, la absorbe, sino la misma práctica artista se autoinstitucionaliza. O sea, uno lo ve no tanto acá, pero digamos en otros campos como en Estados Unidos, muchas iniciativas de artistas se institucionalizaron, ¿no? Como el New Museum era de artistas. ABC Rio, un grupo también que hay en Nueva York, pues ahora está recibiendo muchos fondos de artistas. O en Europa de pronto uno lo ve muy claro cuando institucionalizar quiere decir tener un espacio independiente y aplicar a 40 o 30 apoyos. Entonces uno ve en el espacio, ¿no?, a todo el mundo trabajando en propuestas. Acá eso es más precario. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 apoyos y eso pasa. Entonces lo que quería preguntarles sobre todo los que hacen prácticas artísticas, como, no sé, Paulo, la agencia, cómo los ha afectado el paso del tiempo a sus prácticas, porque veía que la agencia decía que pues, se reunían inicialmente a discutir, ¿no? Y ahora y le hacían grupos de estudio, y ahora básicamente están haciendo lo mismo, pero es en otro esquema. Y también a Paulo un poco como de qué manera lo afectó en el caso del Mercadito el paso del tiempo o por qué lo mató, ¿no? O sea, porque son opciones distintas. No, pues justo también ahorita cuando salimos ahí un momento a fumar un cigarrillo con Pablo hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre los cambios y el paso del tiempo.
Y es algo interesante como de los proyectos como los nuestros que manejan esa escala, que pueden reformularse con esos tiempos, o sea, y funcionan con esa premisa, ¿no? O sea, uno tampoco está como obligado a mantener algo, sino al contrario, yo creo que la premisa es que todo el tiempo uno pueda replantear las razones por las que existe ese proyecto, ¿no? A diferencia de unas pues por llamarlo instituciones más grandes como pues o museos, universidades, que sus mecanismos de cambio toman mucho más tiempo, ¿no? O sea, lo que se va a hacer se planea como con años de anticipación, lo que nosotros planeamos funciona como se puede funcionar con semanas de anticipación, con meses de anticipación. Yo siempre he sido como una característica que nosotros aprendimos desde la práctica del espacio, es que se puede programar, se puede cambiar muy rápido, se puede responder a eso. Y pues en el caso de la agencia, ahí lo mencionábamos brevemente, como en un principio nosotros sí funcionamos como dentro de ese esquema muchísimo más compulsivo de hacer mucho de programar, pero también llegó un punto en el que lo personal, como que nos hacía falta lo personal, sobre todo pues eso en cuanto a cosas de la vida misma, también en cuanto a producción personal. Entonces como que uno también pueda adaptar el esquema de la práctica para que pueda uno volver a encontrarse ahí, o uno pueda volver a articular las preguntas individuales dentro de un esquema compartido. Entonces eso a mí me parece como una característica pues, muy interesante, ¿no? Como ese mecanismo que existe ahí de reordenarlo constantemente. Pues, digamos, pues un poco como lo he llevado es que creo que excesivamente aleatorio. Entonces, como que, de hecho me gusta ese pensamiento y es un poco la idea de que siempre surge como el proyecto, pero la misma palabra como de que surja el proyecto no quiere decir que se proyecte, o sea, no, me gusta la idea de no saber cómo a dónde va a llegar o en qué formas, digamos, va mutando. Lo que he aprendido, porque creo que varias veces he como dado el deadline a los proyectos, como que hay un deadline y cuando mueren es como el momento en que hay una reflexión, pues como cuando se muere un familiar un poco, ¿sí? Como que yo veo como mi propio testamento, por decirlo así. Sí. Entonces como, ay, ¿qué me dejé? Y entonces, no, esto está buenísimo, a mí me tocó lo más feo, entonces como que voy separando pues los bienes que digamos los proyectos van como generando y ahí mismo surge como la respuesta. Y he visto que pues lo que he sentido ahora es que antes, digamos, el ritmo era un poco más, pues a tratar como de mantener, digamos, cierta línea y como si no, así se puede, pero me gusta lo que está sucediendo, digamos, ahora es porque empieza a haber mucha más pluralidad, como algo que se aprendió del mercadito es que claro, se podía, digamos, compartir esta experiencia con muchísima gente, pero eso también terminaba excluyendo como un poco de donde venía, que era el mismo mundo del arte. Entonces muchos de los otros proyectos como que vimos que también uno puede pensar como en ciertas, a veces especificidades como del público o de lo privado. Y eso también pues, nos ha dado como pues, razones para empezar a generar como con otros proyectos. Creo que es muy bonito cuando uno pues puede empezar a jugar como con las combinaciones, pero si uno la tiene como entre comillas muy clara, creo que el camino al contrario se va cerrando un montón. Pues en mi caso creo que me sucede como eso, y pues digamos ya como mi obra o mis procesos como creativos son muy de trabajar como con lo efímero. Pues digamos que eso es algo que me gusta de la educación, porque es algo que está como en un tablero, pero pues van y se lo borran y uno no está tan seguro de que haya quedado como en un coco. Y creo que así un poco funciona, pues, o ha sido como la manera en que se han dado como las cosas. Yeah. Y Manuel y Nelly Peñaranda, que tienen también proyectos editoriales y son pues de alguna manera pues son muy distintos, ¿no? El uno de Manuel pues viene, es un proceso que ha generado él por su cuenta, digamos que es como se puede llamar autogestionado o autoeditorial.
y el Denelit es la revista Arteria que ustedes conocen y que ahí habló ayer ya en extenso y que nos contó cómo, pues, más o menos como la hoja de vida de la revista, cómo había funcionado y qué hacía. O sea, también quería preguntarles cómo veían ya no tanto el proceso de generar ese proyecto editorial, sino lo que fluye por ellos, cómo perciben ustedes que está funcionando allí. Es algo que se une, se edita y se presenta a un público, el uno es a un público muy específico, el otro es a un público más general, más con ánimo divulgativo. O sea, ¿cómo es ese proceso como de recepción que se da en esos dos procesos? El mío es de público general, ¿no? Sí. El de Nelly es más Sí. específico. Yo pensé que Bueno, pero una cosa que me gustaría, que me estaba pensando cuando hablaban del resistirse a la institucionalización, como que igual en cualquier actividad hay un momento en el que hay como cierta incomodidad. Y la pregunta es qué hacer cuando pasa esa incomodidad. O sea, pongo un ejemplo que es, por ejemplo, cuando uno aprende a tocar un instrumento de música. Yo toco guitarra y hay un momento en el que, en el caso específico de la guitarra, cuando uno tiene que hacer cejilla, o sea, tocar todas las cuerdas, parar todas las cuerdas con el índice. Y esa cosa es dificilísima. O sea, en serio, es cuando uno intenta y no puede, pues hay un momento en el que uno dice, no, yo nunca voy a poder y pues dejémoslo así y yo toco acordes que no necesiten cejilla. Bueno, no, sí, pero bueno, cuando uno tiene que hacer, mentira, los que tocan guitarra saben. Pero entonces llegar a un momento en el que el dedo tiene como suficiente fuerza para apretar todas las cuerdas no pasa del día a la mañana. Entonces como que, y haciendo la metáfora es como que hay un momento en el que uno hace una actividad y hay un momento en el que está incómodo. Y después de ese momento, como pasa con la guitarra, ya lo puede hacer y ya no hay lío. Entonces como que si ese momento de incomodidad es el momento, digamos haciendo el símil de institucionalización, de ya cuando esta cosa se vuelve una cosa fija y de ahí en adelante, pues cuando uno toca guitarra, el asunto ya no es tener suficiente fuerza, sino pues qué es lo que hace cuando uno ya sabe tocar guitarra y que toca, en fin. Entonces como que el momento, ese tránsito entre no saber y saber, hay como una incomodidad y me parece que hay un símil como relativamente claro con el proceso de institucionalización y a mí me ha pasado con Matera como que a veces siento esa incomodidad y como un poco la rutina y uno no sabe si vale la pena aguantarse y seguir como la guitarra o si simplemente es como de pronto no hay que seguir y ya, como que seguir es traicionar lo que estoy haciendo. Pero no sé, o sea, es solo una pregunta porque no tiene respuesta. Si sigue de pronto todo se compone o si sigue todo de pronto cada vez es peor y peor y peor y no sé. O, no sé, o uno puede poner también otro ejemplo con una relación. Entonces, bueno, en la relación está todo chévere. Y después como, no, esto está una mamera, pero es bueno, quién sabe cuánto se demore siendo esto una mamera. Y después es como, no, esto está después, 10 años después es como, no, esto está permanentemente una mamera. Y salgámonos. Pero el problema es que uno, al comienzo de los 10 años, uno no sabe si va a durar, no sabe que va a durar 10 años. pues, También se puede, claro. Exacto, pero cuando uno la está pasando mal, uno no sabe cuánto la va a pasar mal. Entonces, mientras uno la pasa mal, eso dura por siempre. Hasta que se acaba, pues como todo. También lo bueno dura por siempre hasta que ya se acaba. Pero no sé. pues yo creo que en ninguno de los casos, como dice Manuel y como estaba diciendo Pablo, existe una certeza. Y por más de que, por ejemplo, en un caso como Arteria, que pues por más de que uno pueda creer que es robusto, que es sólido o que está ahí siempre, pues también han habido muchas dudas y muchas incógnitas, por más de que han existido apoyos, pues que siempre hemos tenido que buscar y pues que por fortuna hemos encontrado. O sea, lo que decía Manuel de que uno no sabe cuánto puede durar, cuánto puede aguantar, cuánto puede resistir, cuánto tiempo deja de ser incómodo. Durante muchos años, pues uno salía con el número 1, o sea, sacábamos una edición y no sabíamos si la siguiente iba a salir. Y también fue como un tema y pues como lo dije ayer,
pues se trataba de no dejar el trabajo porque yo dejaba de recibir mi quincena, que era lo que me permitía seguir pagando el periódico, hasta que llegó un punto en que, pues, entrando como en los términos que hablaban ahora, ustedes, pues los de la agencia, pues de buscar ese punto de equilibrio, que yo sí me tuve que relacionar con esos términos, pues ahí finalmente como que se fue logrando, esa fue como la manera como fuimos implementándolo para que ya las personas empezaran a recibirlo, y todavía existe una duda y una gran incógnita de cómo sigue pues existiendo, y pues se sostiene por esos otros proyectos que hablábamos ayer. Yo quisiera decir solo una cosa como respecto a esas preguntas que están surgiendo, y es que como yo lo veo también, o sea, por un lado, digamos que lo que uno puede ver hacia el futuro puede ser bien azaroso y uno no puede tener certeza de nada, pero al mismo tiempo estas prácticas le dan a uno como otra relación con eso, o con una palabra que es ambición. Entonces uno es ambicioso, pero no como uno entiende la ambición en unos términos así como... Como el futbolista, que la ambicia. que le envicia No, la pelota. La ambicie, sí. Y me refiero a eso como a relacionarse con la ambición, porque uno tiene que convencerse todo el tiempo de lo que está haciendo, o sea, de que lo que está haciendo puede ser lo que va a hacer mañana y pasado mañana y pasado mañana. Entonces, digamos que uno tiene que convencerse tanto que uno asiste a los cursos de puntos de equilibrio, o uno se tiene que convencer tanto que se lee un libro de 500 páginas en una semana, pues como porque uno tiene que seguir insistiendo en esas cosas y empieza a relacionarse como con esos términos, o como con esas proyecciones al futuro de una manera diferente a pues como a lo que uno puede entender tradicionalmente como el crecer o el evolucionar o tener más cosas mejores cada vez o peores. Hay dos cosas que sí puedo como complementar, que tienen que ver con lo que hemos dicho pues todos, o sea, lo que les pasó a ustedes, lo que le pasó a Manuel, lo que le pasa a Pablo, lo que nos pasó a nosotros. Y es que pues si nosotros, o sea, hablando desde Arteria, pues yo partí de dos premisas. Primero, pues que uno, pues si se cae del suelo no pasa, y la segunda es pues que ante la duda pues existen dos tipos de problemas, los que tienen solución y los que no, y los que no tienen pues uno no se preocupa, y los que sí tienen pues no son problemas. Entonces ante eso pues uno va viviendo como el día a día, y así se puede ir como asumiendo esos riesgos y buscando como hacia dónde puede llegar. Sí, no, a mí también me pasa porque pues en el caso, digamos, de esfera pública, cuando llega diciembre yo cierro como 15 días para poder desconectarme de eso, y siempre digo, el año entrante no la abro, ¿no? Y después llega enero y aparecen otra vez las cosas y como que uno sigue, pero puede que haya un momento que uno dice, no la abro más, ¿no? Pero como que siempre hay ese punto de duda, ¿no? Y bueno, aquí hay una pregunta para todos. Lo que se busca en la institucionalización de las prácticas artísticas es, ¿acaso un punto de equilibrio? ¿No? Pues no, pues creo que también algo respondió yo, que fui la que hablé ayer de eso, Sí. de los números y de las matemáticas, y como de que pues igual nosotros tenemos una empresa y la idea es que se funcione pues, o funcione de esa manera, y no, pues el punto no es equilibrio. O sea, ayer hablábamos de que Arteria es una fundación sin ánimo de lucro, claramente ustedes lo dijeron hoy, una sin ánimo de lucro no significa con ánimo de pérdida. Claro, pues que a veces uno se confunde, pues la gente piensa que de verdad uno con fundación pues no tiene que subsistir, y hay otras necesidades también. Pero el punto de equilibrio no, yo creo que hay como unas metas y unos sueños que uno quiere cumplir, y sobre todo pues las personas que estamos trabajando dentro del campo artístico, hay como unas ideas. Entonces el punto de equilibrio no, pues No. chévere que se logre. O sea, Sí, pero uno también puede pensar el punto de equilibrio no solo como un término económico, ¿no? También es como un término pues como muy personal, es como hasta qué punto esto me sirve a mí como persona, me ayuda a mí como persona, funciona dentro de mi práctica. O sea, si esas preguntas, o sea, no tanto ya como pues, en el término de dinero, porque pues nosotros nos movemos siempre como en un ambiente muy precario, ¿no? Y casi lo pensamos más como desde el capital simbólico y sentimental, ¿no? Pues si ya está para el capital sentimental, ¿no? Ya es como es una esfera ahí de trabajo como difícil, pero el punto de equilibrio está más como en uno, ¿no? En si eso
si uno quiere seguir con eso o si uno ya está como obligado a seguir con eso. Un poco lo que decía Manuel, y en el término de las relaciones, y yo también quería comentar como de ese punto anterior, como que hay alguna cosa muy bonita como de los espacios independientes, es que cuando uno empieza sabe con certeza que eso se va a acabar, que eso no es para siempre, no es como un amor de verano, una cosa así. Uno sabe, uno lo da todo porque sabe que eso pues se acaba el verano y no, uno se queda con un recuerdo muy bonito. Pero pues, ¿qué pasa cuando no? Y no se muda a la misma ciudad o algo así. Ahí entra en otra dinámica. Pero nosotros, por lo menos, siempre hemos tenido la certeza que va a durar un tiempo. Y en algún momento se va a acabar. Y pues, sí, tampoco hay como que luchar contra eso de una forma desmedida. En el caso de Tatiana, perdón, por ejemplo, ¿cómo percibes tú la institucionalización de las prácticas, no sé, en el esquema que estás planteándolo en tu charla? ¿Cómo opera? Justamente para mí el punto de equilibrio quizás sea distinto, como yo soy historiadora de arte y curadora, que para los artistas. ¿Me oyen? Sí. Estaba pensando en un grupo de artistas con los que me he vinculado en el Caribe, anglófono particularmente, y se ha dado mucho en las islas que hay espacios independientes que se están tratando como que de unir y dialogar y crear una unidad regional, pero es muy difícil porque viajar de una isla a otra es más barato ir a Estados Unidos o a Europa quizás que ir de Barbados para Aruba, por ejemplo. Entonces, hay todo este movimiento bien interesante, pero también son unos microcentros, porque, por ejemplo, en Barbados se gradúan menos estudiantes de lo que hay profesores en el departamento. Hay 3 artistas al año como mucho. Y entonces esa idea de dónde está el punto de equilibrio entre las prácticas individuales de los artistas y la promoción y sus pequeños espacios de ayudar a las generaciones que vienen después. Yo, por ejemplo, estuve en Trinidad y un amigo mío, que es un artista que se acaba de ganar el premio Prince Claus, Christopher Cossier, es un gran promotor del arte joven en Trinidad, y fue tanto como que el querer que yo viera la obra de artistas emergentes que yo ni siquiera casi pude ver la obra de él, que al final de todo me interesaba un poco más lo que estaba haciendo él como artista individual, que quizás ver obra de 40 artistas emergentes. Entonces, para mí ese es un balance bien interesante, que le pregunto a ustedes también, de dónde está el balance entre la obra individual y el trabajo comunitario. Perdón, un momentito. Perdón, la escucha, estamos haciéndolas acá. Por acá. Perdón. Hay una pregunta para la agencia y Paulo Licona. ¿Qué tan importante es la consolidación de marca, es decir, el mantenimiento de un nombre y la adjudicación de valores y experiencias en los espacios autogestionados? ¿En qué lugar del cuadro presentado ayer por Víctor Manuel Rodríguez ubicaría su actividad? No, eso está... Sí, yo ya no me acuerdo del cuadro, la verdad. Aquí tomó una foto. Sí, yo le tomé una foto, era como muy complejo. Pero... ¿Qué tan importante es la marca? La marca de la agencia. Agencia como marca. Y de Paulo. Pues no sé, a mí por ejemplo me ha pasado una cosa que, pues de hecho me acuerdo como una frase de Antonio Caro, y él decía que había algo que era muy, a veces precario, por ejemplo, dentro del arte, sobre todo en Colombia, y era el hecho de ver que muchas de las estrategias, por ejemplo, de la publicidad, funcionaban muy bien dentro de las prácticas artísticas. Y por qué no uno, pues de alguna manera cuando uno ve arte y ve un apellido, ¿sí? O una firma, pues en el fondo termina siendo una marca. Pero a lo que, digamos, yo he pensado, yo he tenido varios colectivos, empezando pues por Todotipas, a mí me interesaba mucho el hecho de poder publicitar el arte. O sea, pensar en la idea de la publicitación, pues suena maluco, pero más que una idea como de venderse, por ejemplo, es el hecho de publicitarse, o sea, de tener más bien como un campo como de expansión. Y la marca lo que hace es que se vuelve como un juego, no sé, yo lo veo como un ping pong. Entonces es como que lo veo más, es como un problema como de lenguaje, ¿sí?
de yo tener mi brand, merchandise, que también me parece buenísimo. O sea, a mí realmente me encanta la idea de ponerle un nombre a algo, de poder generar unos productos, de que mucha gente se entere, digamos, de lo que está sucediendo, sea por un pin, una calcomanía, pues un periódico. O sea, como que cuando uno separa la idea, digamos, de la publicidad, o sea, no pensaba en estos términos como económicos, sino quizás más como en un problema de difusión o de visibilización de los procesos, es como yo he intentado hacerlo, o sea, porque no es una cosa, o sea, como les mostraba, es Facebook, ¿no? O sea, me parece lo máximo no tener que pagar impuestos, y pasarme por la galleta una cantidad de cosas que no se podría si fuera Nike. Como Nike Art Foundation se vuelve, digamos, ahí por ejemplo el uso de la marca generando como otro tipo como de situaciones, pues sí, hay otras preguntas en ese estado, pero la manera en que yo, digamos, veo y un poco hago por la agencia y por el mercadito, por nosotros, creo que tiene otro tipo de lectura y va más como a un problema de difundir, y de hecho creo que las mismas palabras, o sea, el hecho de agenciar está hablando como de otro tipo de pues de marca, ¿sí? No es como coger a las vacas y esta es de la agencia, así como eso me parece. Pues nosotros también lo decíamos un poco en nuestra presentación y lo evidenciábamos como desde la parte gráfica, o sea, como que el posicionamiento de marca es muy importante, o sea, porque también es un poco lo que hay, capital simbólico, porque de otros capitales no hay tantos. Entonces, sí, como posicionar la marca y la posición de marca, y un poco, pues como lo que hace Pablo lo ejemplifica, ¿no? Se inventa un nombre, le hace un logo y una página de Facebook, ¿no? O sea, como, y esas son como apropiaciones del arte, y también identifica que estamos trabajando en un contexto pues que obviamente está permeado por lo económico y por un tipo de transacciones, y pues lo que decía Víctor Manuel, o sea, no hay una afuera. Eso es una cosa como que atraviesa y permea el arte, y el arte no es una cosa como que también está fuera de eso. Entonces yo diría que es importante posicionar la marca arte. Además porque también a través de esos mecanismos se pueden empezar a hablar de otras cosas, desde, pues nosotros teníamos unas cosas muy manidas como con las tipografías que usábamos, los nombres de esas tipografías. El hecho de llamarnos la agencia ha sido como, pues es increíble porque es un nombre muy genérico. Tal vez no fue pensado en ese momento como que la agencia podía ser la agencia de cualquier cosa, pero eso pues digamos que es importante como lo que ha significado ese nombre para poder empezar a hablar de otras cosas o para tomar un papel como agentes en cualquier cantidad de cosas. Entonces, sí, pues simplemente es como para reafirmar eso, que sí es realmente importante y ha significado en todo este tiempo como diferentes maneras de entenderlo también y de hablar desde ahí. Bueno, acá hay una pregunta para Manuel Kalmanovich, que es un paréntesis. ¿Por qué le parecen deplorables los libros de autosuperación y ¿Hubo confort? preguntas para mí? No. Me malinterpretan. Son muy buenos, pero todos necesitamos superarnos, pero no, lo que sería deplorable sería librerías de solo bestsellers y libros de autosuperación. ¿No? Solo, si es demasiado, pues ya es mal. No, ya, ¿cómo se supera uno de los libros de autosuperación? Pero no es que sean malos en sí mismos, sino que tienen su espacio para la gente que se quiere superar. Bueno, hay una pregunta para todos, es ¿cómo ha recibido o ha afectado a su proyecto la crítica? Una de las mejores críticas que nosotros recibimos hace por lo menos como 2 años vino como desde una conversación que se dio, desde unos diálogos que se daban en esfera pública. Víctor Albarracín dijo que la agencia, más que ser un espacio independiente, era una oficina de proyectos de arte. Y fue tan buena que ese es nuestro eslogan ahora, desde ese momento, como que la agencia realmente es una oficina de proyectos de arte.
y la entendemos de esa manera. Entonces, pues la crítica, así venga como desde un lugar oscuro, puede ser como uno desde su propio lugar puede como hacerla, no sé, apropiársela de una forma como más provechosa. ¿Puedo hablar? Sí. Pues yo creo que eso es una cosa que uno lo fortalece muchísimo, porque, por ejemplo, en el caso de Arteria, pues cuando Arteria nació, pues se partió de la base que no nos sabíamos, pues casi ninguna, y la idea era como construir algo desde la intuición, sobre todo. Entonces, pues por supuesto, al principio pues fue contar con el apoyo de unas personas que todavía siguen siendo parte del comité, y han habido unas críticas que, como decía Mariana, pues fueron fuertísimas, y tuvimos grandes, o sea, personas que nos criticaron fuertemente. Hoy día debo decir con mucha alegría que son colaboradores fijos de Arteria y que escriben ahí. Incluso uno de ellos tiene una columna fija, entonces pues no voy a decir el nombre, pero si son juiciosos van a saber quién es. Y, o sea, si quieren revisarlo. Y pues finalmente pues lo que se hizo fue que un día, y él también habló fuertemente de Arteria, justamente en esfera pública, hasta que llegó un día en que yo le dije, venga, pues a mí me parecería interesante que usted me dijera cómo hacemos para mejorar esto. Finalmente pues esto es una plataforma y lo que queremos es como crecer también y pues darle a la gente lo que de pronto la gente quiere leer y quiere ver, y pues estamos desarmándolo, y la misión que yo creo que nosotros también tenemos es eso, es como permitir que las voces hablen, que la gente diga, que la gente opine, pues porque uno no puede, o bueno, nosotros no podemos pensar en que lo que hacemos está bien, sino que estamos todo el tiempo es como aprendiendo. Y lo invité a que construyera con nosotros, y pues hoy día, pues como digo, pues hace parte de nuestros colaboradores fijos, y eso ha sido muy chévere, pues porque esa crítica fue la que también nos fortaleció. Y pues con eso también quiero decir pues que todo el tiempo estamos pues abiertos a eso, que le sirve a uno muchísimo. Y una pregunta para Tatiana Flores. Has hecho bastantes investigaciones conociendo los dos contextos, el latino y el americano, entre comillas. ¿Siente que estas investigaciones reflejan el sentir o el pensamiento de los artistas latinos actuales? O sea, la institución como ente investigador permite ver todas las partes de la producción artística, ¿o hay un sesgo político? Bueno, yo en lo personal aprendo muchísimo de los artistas. Yo soy historiadora de arte porque no puedo hacer lo que hacen ustedes, no tengo el más mínimo talento artístico. Entonces yo en lo personal soy una persona que dialoga muchísimo con los artistas, y de hecho el grupo que estudio de los años 20, todos murieron antes de que yo empezara a investigarlos, y ese es uno de mis grandes como que tristezas de no poderlos haber entrevistado, de no hacerles las preguntas que me interesan de la obra que hicieron hace casi 100 años. Y una de las críticas que le hice a la exposición del Smithsonian, de los artistas latinos en Estados Unidos, era que realmente no respetaban la posición del artista, sino que trataban de encasillarlos en categorías o representar mal el arte en la colección. Yo en lo personal sí dialogo muchísimo con los artistas y aprendo mucho de ello. Bueno, una pregunta que es para Nelly, la agencia, bueno, para todos realmente, es ¿cuál es la función de una institución normativa en el campo de las artes plásticas, perdón, en el campo de las acciones artísticas? ¿Es necesaria? ¿Cuál es la otra posibilidad? Víctor Manuel no vino, pero bueno. ¿Cuál es la posición normativa? O sea, ¿cuál es la función de una institución normativa? Pues poner normas. Pero eso alguien sabe. Pero es que creo que ninguno de nosotros está poniendo normas. No, pero yo creo que, por ejemplo, el trabajo de Pablo ejemplifica muy bien que se puede trabajar fuera de las normas, ¿no? Como que uno el trabajo de Pablo, de cierta forma, o sea, como que muestra que se puede trabajar fuera, pues, de normas establecidas como por un establecimiento que hace normas. Si uno quiere entrar ahí, pues puede entrar, o sea, nosotros lo hacemos, nos presentamos a las convocatorias como parte de nuestra práctica, pero Pablo no lo hace, ¿no? Y ese es como el ejemplo de que se puede.
Y el papel de las normativas también está como en, pues en revisar las normas, en revisar cómo se escriben, ¿no? Y ser atento un poco a los cambios que hay en el campo para hacer mejores normas. Yo diría. Pero es que cada forma tiene unas normas, es decir, Pablo tenía su puesto y ese puesto tenía unas reglas porque están en cierto sitio, y Matera, que es una revista, pues tiene unas normas hay un concepto editorial atrás y hay cosas que si me mandan un artículo periodístico de una entrevista con no sé quién, pues no funciona porque Matera tiene una estructura y no cabe. Entonces todo como que no entiendo bien la pregunta. Yo tampoco. Pues como que sí, obviamente cuando uno crea un espacio tiene una lógica y hay cosas que caben y no caben. Sí, hay como un esqueleto que se arma y pues hay una cosa dentro de las normas, pues no sé si tenga que ver también con lo que hablamos ayer, Bueno, pues, de la norma como que dicta el Estado, o sea, Bueno. como las cosas que uno tiene que cumplir, pues por ser un ciudadano, que era un poco lo que yo hablaba ayer. Pero pues lo que dice Manuel es cierto, o sea, cada cual crea como una estructura dentro de su propio proyecto y sabe Tiene qué reglas. tiene y qué no tiene. Esa pregunta pues, también la tenía un poco en mente, es bueno, ahí se habla, bueno, instituciones, otras instituciones, se habla de prácticas instituyentes, de que el artista también genera otro tipo de instituciones, ¿cierto? Pero una pregunta como general es, ¿en qué se puede diferenciar una institución, digamos, en el sentido convencional de la palabra, como una burocracia, una institución del Estado, un ministerio, de una institución creada por un artista? ¿Sí? ¿Es lo mismo o sería distinta? Pues separé. Un artista con plata. No, pero yo creo que ahí se mezcla un poco lo que está diciendo Nelly. O sea, como que o sea, las instituciones hechas por artistas son pues muy subjetivas y se establecen unas reglas que no tienen que responder a un orden de inclusión, entendido como la inclusión, como lo políticamente correcto, como los indicadores de inclusión, ¿no? Como a unas cosas que sí pues se esperan o es como funciona en los establecimientos, en los representantes de la institución, pues como una forma más grande. Pero las instituciones pequeñas hechas por artistas son cosas subjetivas. No, y yo creo que también hay como, pues yo un poco me la juego ahí, es como la maleabilidad como del proyecto, y creo que todos un poco estamos ahí, como que la decisión que puede tener Manuel para una nueva materia es como sin materia, o sea, sí, como que la misma... como que el mismo proyecto, y creo que es la ventaja hasta cierto punto de ese pensamiento creativo, y es justamente la movilidad que uno le puede dar a la cosa, la transformación, o sea, el hecho de poder mirar también como de más lejos y alejarse a veces, tomarse un tiempo. Eso a mí me parece, por ejemplo, que a veces es muy sano, no solamente como cortar, sino cuando uno ve como a la distancia, así como que se va de viaje y luego, no sé, como tú lo decías, como que sale Papá Noel en Esperapoli y no vuelve. Pero volverlo a ver, ¿sabes? Con esa distancia permite justamente como saber qué es lo que uno está haciendo y que uno no se tiene que justificar a uno mismo. Y eso a mí me parece que es muy bonito en el arte. Es como que lo más fácil es uno desechar. Pero cuando uno dice, no, mira, pasó esto, no, pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pues, y se vuelve como, pues muy grande. Yo creo que a mí eso es lo que ahora me hace sentir como muy feliz de este tipo de cosas que están pasando, y es que uno se da cuenta que no, pues que en el fondo no hay fin. O sea, uno se puede terminar inventando, pues muchas más cosas, y sobre todo es en la medida en que las disfrute, que creo que ese sí es, por ejemplo, un problema cuando se obedece a veces a ciertas normas o toca, digamos, ajustarse a unos límites que no corresponden al tipo de procedimientos o de o metodologías que uno mismo como artista diseña. O sea, como que creo que sí hay un peligro en no hacerse como su propio jaque en relación a eso, o por necesitar mucha plata y decir, no, y es que, y luego, pues, nada, Harakiri. Yo en realidad creo que no hay diferencia. No. Porque en el momento en que, o sea, de pronto lo que existe es una flexibilidad en lo que dice Pablo, de que en algunos casos uno tiene que cumplir unas normas que están establecidas por la Constitución o por la ley o por etcétera,
y por el otro lado uno pone sus propias reglas, pero ya hay una norma establecida. Y cuando uno trabaja independiente o cuando uno no está dentro del Estado o lo público, uno puede entrar y salir y hacer uso de eso de una manera pues como a su antojo, más o menos. Pero sí existen como unas similitudes y digamos que entrando pues un poco como yo acordándome de lo que hablábamos ayer de las definiciones que la Academia Real dice sobre lo que significa burocracia e institución. Yo creo que todas las personas que estamos haciendo algo, hasta Pablo, o sea que Pablo pues entra y sale y que ha funcionado de manera muy independiente y que de cierta manera él ahorita decía yo no pago impuestos, yo lo muevo de una forma más maleable, etcétera, también es una institución, pues porque está trabajando en un proyecto para algo y también cabe dentro de ese significado. Entonces, pues personalmente creo que no hay una diferencia. De pronto estarían mejor decoradas. ¿Ah? Las instituciones de artistas estarían mejor decoradas. Sí, son diferentes, Mejor pero son decoradas. instituciones. Serían más bonitas. Decoradas. O sea, hay unos con perendengues y otros que no tienen. Pero también una cosa es la cantidad de poder y como las implicaciones que tiene uno en cuanto a responsabilidad. Pues porque de otro lado todos los que estamos aquí somos pues alternativos. O sea, podemos cerrar esto mañana y cero lío. Pero ya cuando hay un peso ahí, pues eso es una cosa que uno desde afuera no lo puede entender y eso es como el peso institucional. Y desde afuera obviamente es súper fácil criticar, pero si uno ya, no sé, o sea, si mi vida pues dependiera de hacer matera y si no hago matera no como, pues pucha, ahí ya mi relación con matera cambia. Entonces eso creo que es una cosa que uno estando afuera ni se lo puede imaginar, como sentir ese peso real de lo que uno hace y es, sí, pues como la institucionalidad, eso para uno que está afuera, o sea, uno puede tratar de imaginárselo, pero no creo que de verdad lo sienta como si es estando adentro, que es un sentido de responsabilidad, que es algo que nosotros pues no tenemos, y eso hace que podamos hacer cosas frescas y libres y tal, pero pues también es otro aspecto de la realidad que se nos escapa. Pero si tenemos sentido de la responsabilidad. Tenemos sentido de la responsabilidad. Pues es una cosa que es opresiva, sentirse responsable y sentirse que uno tiene que seguir haciéndolo a pesar de que uno pues no le guste como le gustaba antes, pero no sé, pues también es una locura porque pues si no le gusta no lo haga, nadie le está, o sea. Y además hay una cosa que es muy interesante en el campo artístico y pues en lo que hacemos todos los que estamos acá y seguramente también en el público es que pues del trabajo que nosotros hacemos no depende la vida de nadie, es decir, no somos médicos, no vamos a matar si nos equivocamos, o sea, alguien no se va a morir por eso. Entonces también pues uno entra y sale, justamente. La gente se va a desnutrir, pero no más. Sí, pero pues uno no se muere. Pues mentalmente. O sea, ¿de dónde vía? ¿Cómo así? ¿Cómo? Es que no, estaba pensando en el nombre de arteria. Pues qué pena que no puse la hojita y la cosa. Pero entonces, De arteria. la cuestión nominal es tremenda. Como con esa cosa que se encierran ahí, ¿no? De todas maneras, el nombre de un lugar o de lo que ustedes están haciendo, agencia, arteria, matera, eso tiene que ver también como con esa sensación de anquilosamiento un poco a veces, ¿no? Pero también la pregunta era esta, el nombre de arteria, ¿cómo salió? ¿O por qué terminaron poniéndole arteria? Pues no sé si pueda contestar o primero contestamos las otras preguntas porque no me quiero saltar como la... Pues, Me acordé de la vía arteria. perdona María, las perdón, dos flechas. si no, No, pero sí. cerremos acá si quieres, Sí, y ahorita, luego si pues, quieres para algunas no- preguntas y ya, para no ya romper para todo no, el- si no se nos vuelve una cosa acá Ahorita, complicada. Bueno, muchas gracias por la pregunta. no, hay una, pues dentro de todas las cosas que estábamos hablando, y eso lo hemos hablado también con Santiago, hemos hecho algunas cuestiones con Pablo, era, y a partir de ciertas, como lo mencionaba ayer Víctor Manuel, cuando hablaba del institución arte como como una especie de campo donde hay pugnas y, ¿no? y ¿cómo se llama? Estos enfrentamientos y ese tipo de cosas. Digamos, en el campo de las prácticas artísticas había, en el tipo de prácticas, digamos, hasta los años 70, 80, eran más militantes, más críticas, ¿cierto? Eran, digamos, de alguna manera, repensaban mucho el formato de las cosas, se consideraban que estaban fuera de la institución, ¿no? Luego viene una segunda ola de crítica institucional que es ya
que se permea dentro de la institución ayuda, apoya, da, ¿cómo se puede llamar?, estímulos, ¿no? Y hay como una, digamos, una menos tendencia como a, ¿no?, a esa diferencia, porque ya no hay una afuera realmente. Y la tercera ya es que la misma institución también ya ejerce como esa crítica, ¿no? Miremos el caso de la Bienal de Sao Paulo, cuando se vacía completamente, que se critica a sí misma. Entonces hay una especie de nuevo institucionalismo. No sé ustedes cómo ven, no sé, en términos de ya las prácticas artísticas a nivel local, si ese tipo de prácticas artísticas de alguna manera críticas o militantes, eso es algo que se ha relajado, ya no importa mucho, ahora hay más espacios que son más pragmáticos, no sé, porque eso es una discusión como que se había venido dando hasta hace un tiempo. ¿Será que eso se acabó realmente o las instituciones artísticas ahora son más, digamos, relajadas en el sentido crítico? Yo creo que hay mucha más apertura y, o sea, ya hay tanto que la veo como muy compleja, pues como que este tipo de militancia, no sé si hayan, por ejemplo, algunos espacios que estén esperando a que la institucionalidad o la institución de papaya, que es lo que generalmente pasa, más que de como el papayazo y le caigan ahí sí, que cuando digamos está funcionando regularmente y haya aún más que una militancia que lleve tiempo, yo la verdad no lo siento, además que ya pues obviamente ha habido como una proliferación pues de espacios que están un poco más preocupados como en sus propias prácticas y que es algo que pues que yo no alcancé a hablar pero que también me parece bien, y es como pues como los agentes o como los espacios un poco independientes, y esto lo que hacen también es al contrario un acto que pues a mí me parece generoso, y es poder pues también digamos hacer que sucedan cosas para otros, ¿sí? Que es lo que hace pues Arteria, Mater, todos. Y entonces creo que en esa medida como que ya ha habido más una preocupación de cómo hacer para que sucedan más cosas para otros, que meterle ¿sí? como a la grieta para joderlos. Como que yo veo que sí está bien que existan, ¿sabes? Por ahí el martillito, o pues hoz y martillo, para que pero me parece bien que existan porque eso genera como una cierta pulsión, de hecho, a la hora de hacer la práctica. Pero creo que es más importante, o a mí me gusta más que ya ese sistema de críticas se volvió una cosa donde tiene que haber es un campo de acción, o sea, donde tienes que actuar, y es que listo, yo comparto esto con nosotros, y esa es como una manera crítica en lugar de estar como, sí, tú te robaste, sí, como una especie de debate moral sobre el deber ser de las prácticas artísticas. Sí. Porque uno lo ve, ¿sí? No, si quieres yo ahorita. No, porque por ejemplo estaba mirando el formato, pues no lo conozco muy bien el proyecto, pero dentro de esos grandes debates que hay siempre sobre los salones nacionales, uno ve que de pronto el proyecto de la agencia también, no sé si el proyecto del pero el proyecto de la agencia se hace una crítica como al sistema del salón regional que está únicamente centrado en Boyacá, Bogotá, no sé qué, y que hace el circuitico inicial, luego termina en Bogotá, y hacen un proyecto que de alguna manera replantea como ese formato. Entonces también ese es un poco como el tema, ¿no? Como que la crítica ya no está únicamente como, ¿no?, digamos en ese tipo de juicios, sino también en replantear los formatos, en hacer otro tipo de cosas que yo creo que ese es como el debate, ¿no? Porque uno ve que digamos, para los artistas muchas veces para poder tener un proyecto aplicamos sí a las convocatorias al salón regional, y cuando lo hace uno como artista uno ve que opera a veces como galería, entonces uno monta una galería o monta, de pronto hace otra vez la exposición, pero montar de pronto una escuela, montar algo que uno viaja por todo Colombia y desbarata como ese sistema, de pronto hace que el sistema mismo más adelante también cambie en ese sentido, no sé, esa sería como una observación. O que lo ayude, pues porque se está generando una alternativa para que crezca. Que se genera una alternativa para que crezca, desde la propuesta de un grupo pequeño, por ejemplo, cuando lo que dice Jaime, existen los salones regionales, que son 7 regiones y que hay curadurías y que están por un tiempo y después desaparecen, pero entonces cuando ya existen eso también genera como una visibilidad y puede detectar unas nuevas necesidades para que existan soluciones. Yo sí creo que lo que dice Pablo es súper claro, y
y ahorita pues sí existen maneras en que la gente interactúe y se ayude y se potencie. Es decir, ayer yo utilizaba un ejemplo de un engranaje, y es que pues hay fichas más grandes que otras, o sea, uno ve pues que aquí el ministerio es gigante, que el IDARTES es gigante, que la Cámara es gigante, pero hay otras empresas que son chiquitas, y hay muchas son públicas, otras son privadas, o sea, pero existen, o sea, existe Matera, existe la agencia, existe el Mercadito, existimos nosotros, existen mil cosas, existe Esfera Pública, y todos estamos funcionando dentro de un mismo circuito y funcionamos dentro del mismo sistema, y además pienso que hay unas intenciones de trabajo mancomunado pues por ayudar a que el otro también crezca y siga existiendo, y eso es lo que enriquece el sector. Entonces, eso de que tenía que haber uno que primara y que yo soy el que tiene la verdad, pues yo la verdad creo que no existe ya. Sí. Y también algo que me gustaría agregar es que también es posible hacer crítica no directamente. Entonces, en ese sentido, uno puede hacer algo que no tiene nada que ver, pues pongo el caso de Matera. El caso, Matera tiene como una sensibilidad que es como de cuentos y ensayos y poemas, y si uno lo pone al lado de revistas normales, pues Matera no está diciendo, bueno, Soho es una porquería, pero si lo pone al lado, pues eso es un poco lo que está implícito. Pues es como buscar otro camino, y que no sea un camino reactivo, sino que sea un camino positivo, que sea como, esto es como me parece a mí que deben ser las cosas, en vez de ponerme yo a pelear y decir que fulano es un bobo. Me pongo a decir, bueno, me parece que de lo que debemos hablar es esto, y me parece que la forma en que se debe hablar es de esta forma, en vez de ponerme a decir fulano de tal bobo. Entonces, como que es una forma de hacer crítica, pero no es como lo que normalmente consideramos crítica, porque normalmente consideramos crítica decir fulano de tal es tal cosa, hizo tal y tal cosa, y eso está mal por tal y tal razón. Pero esto a nivel artístico como que puede funcionar hacia otro nivel que me parece más kármicamente saludable. Para los que creen en la autosuperación del karma. Ahí está. No, pero también es interesante lo que dice Jaime sobre pues eso, el activismo y la militancia política y los espacios de arte, como tomar o no partido dentro de ese debate. Yo creo que sí, pues en un contexto como el que vivimos nosotros, claramente hay como un desgaste frente al mensaje político, frente al aparato democrático. Y los artistas yo creo que se han distanciado de tomar una posición política desde su producción, porque también, o sea, pues lo que implica la firma de ese contrato, ¿no? Pues apoyar una posición política u otra, como en un contexto como el nuestro. Yo creo que se ha desplazado más como pues a litigar desde la sensibilidad del arte, y desde las prácticas del arte y desde la acción del arte, ¿no? Y es ahí donde está un poco eso, que es una cosa un poco más, sí, que no está tanto como en el mensaje, sino está una cosa más implícita. Y ahí, y es una palabra que han dicho Nelly y han dicho Manuel, que me parece muy, pues, que como que ha retomado fuerza también dentro de la agencia, es lo de la alternativa, ¿no? O el ser alternativo, la alternatividad. O sea, como que es mostrar también como una alternativa de operar y de existir, y no simplemente como moverse dentro de los términos como los plantea lo político. Yo creo que ese es un campo, pues, muy cargado, muy difícil, y muchas veces uno, pues, ahí sí está trabajando con instituciones muy grandes, ¿no? Uno trabaja con instituciones que uno realmente no sabe exactamente ni dónde empiezan, ni dónde terminan, ni realmente lo que está pasando. Pues diría yo personalmente. Bien, gracias. Y bueno, no sé si será la última pregunta para Tatiana Flores. ¿Qué piensa del arte relacionado con la estética del narcotráfico, y de su nacionalismo? ¿Podría hablar un poco sobre lo kitsch? Conozco menos el arte colombiano de la actualidad relacionado al narcotráfico. Puedo hablar un poquito más sobre México, el contexto mexicano, y eso en relación a bueno, las terribles masacres y el comportamiento de los cárteles mexicanos. Una de las cosas bastante interesantes que ha pasado en México es que el mundo del arte no le ha hecho mucho caso a los temas sociales, por ejemplo, hablando de gente como Gabriel Orozco y los artistas alrededor de él que se han replanteado como que el ready-made de Duchamp y prácticas conceptuales, y la persona que sí ha tomado esto como su tema principal es Teresa Margolles, y ella en su obra ha básicamente usado de alguna forma cuando empezó y ha seguido trabajando en las
donde llevan a los muertos, La morgue. en la morgue. Usaba los cadáveres casi como un ready-made un poco para criticar a los colegas y su exposición en la Bienal de Venecia, no me acuerdo, recientemente se llamaba ¿De qué otra cosa podemos hablar? Para ella no hay otro tema en el arte que la violencia, el narcotráfico y estos problemas terribles que sufre México, y ella siendo de Culiacán, Sinaloa, que es uno de los lugares más afectados. Y lo que es interesante en el contexto mexicano es que que de parte del mainstream, del mundo del arte, que ella ha tenido éxito internacional, pero los que han tenido muchísimo éxito, tales como Orozco y el grupo alrededor de él, se han distanciado bastante de lo social. De alguna forma eso se relaciona muchísimo con el ámbito mexicano, de que lo social era el único tema en el arte durante, décadas, con el muralismo y hasta que se llegó a un punto como que el arte no va a cambiar nada, sigamos adelante. Entonces, para mí el arte latinoamericano sí tiene muchísimo social, la temática social es casi que lo que define el arte latinoamericano a lo largo del siglo XX. Y en ese sentido estoy muy interesada en conocer un poco más las prácticas en torno al arte narcotráfico en Colombia. Sobre el kitsch me parece que es otro tema ya un poco más distante, pero sí, por ejemplo, en el arte de los latinos en Estados Unidos, eso ha sido como una táctica bien potente de enfrentarse al elitismo que representaba el mundo del arte americano, del expresionismo abstracto, minimalismo, hasta el mismo pop art, que era algo tan comercial. Ellos han usado el kitsch de una forma tremendamente constructiva para poder como que avanzar su propia agenda, y que también termina siendo como un gesto social bien potente. Bueno, yo creo que ya son las 8 y cerramos acá. Muchas gracias a todos los ponentes, a ustedes por venir.